Mi nombre es Miguel Hernández, aunque ese ya no importa. Llevo 15 años escondido, cambiando de ciudad cada pocos meses, durmiendo con un ojo abierto. La gente cree conocer la historia del Cártel de Juárez, pero están equivocados. Piensan que Vicente Carrillo siempre fue el jefe supremo, que él tomaba todas las decisiones importantes. Yo estuve ahí dentro durante 8 años. Fui sicario de confianza. Maté por órdenes. Torturé para sacar información. Pero nunca, ni una sola vez, vi a Vicente dar una orden realmente importante. Era solo la cara visible de algo mucho más grande y peligroso. Todo comenzó en 2003, cuando tenía apenas 18 años. Mi padre había muerto en la maquila. Mi madre limpiaba casas de ricos en El Paso. Nosotros vivíamos en una colonia donde las balas silbaban cada noche y los federales nunca se asomaban. Un día, caminando por la Avenida Juárez, me topé con el Chango, un tipo que conocía del barrio. «Oye, Miguel», me dijo, «¿quieres ganar dinero de verdad?» Yo cargaba ladrillos en una construcción por 150 pesos al día. El Chango me ofreció 5,000 pesos por una sola noche de trabajo. «Solo tienes que manejar y quedarte callado», me explicó. Yo no sabía que esa noche cambiaría mi vida para siempre. La primera misión fue transportar paquetes desde una bodega en la colonia Altavista hasta un rancho en las afueras. Manejé una camioneta Ram negra con vidrios polarizados, siguiendo a otro vehículo por calles que conocía de toda la vida. Pero el nerviosismo me carcomía. Cada semáforo en rojo me parecía una eternidad. Cada patrulla que veía me sudaban las manos. Al llegar al rancho, vi hombres armados con cuernos de chivo, tipos con mirada fría que me revisaron de arriba a abajo. Uno de ellos, un güero alto con cicatriz en la cara, me miró fijamente. «Este morrito tiene cara de confianza», le dijo a El Chango. Esa fue mi entrada oficial al Cártel de Juárez. Las semanas siguientes fueron de aprendizaje acelerado. Me enseñaron a manejar armas, a reconocer movimientos sospechosos, a mantener la boca cerrada bajo cualquier circunstancia. El Chango me explicaba que éramos parte de la línea, el brazo armado del cartel. «Aquí se respeta la jerarquía», me decía mientras limpiaba su pistola. «Vicente Carrillo es nuestro jefe, pero hay reglas que nadie cuestiona». Yo asentía, creyendo que lo entendía todo. Mi primer trabajo real llegó 2 meses después. Eliminar a un traidor que vendía información a los contrarios. «Es tu bautizo», me dijo el Chango, entregándome una Glock 9 mm. «Te muestra que tienes huevos». Esa noche maté por primera vez. El objetivo era un tipo llamado Roberto, que trabajaba como halcón en una esquina de la colonia fronteriza. Lo esperamos hasta las 2 de la madrugada, cuando salió de una tiendita comprando cigarros. Me acerqué por detrás, le puse la pistola en la nuca y jalé el gatillo. El sonido me retumbó en los oídos durante semanas. Roberto se desplomó como un costal de papas, la sangre se extendió por el pavimento agrietado. El Chango me palmoteó el hombro. «Ya eres uno de nosotros, chamaco». Pero esa noche no pude dormir. Veía la cara de Roberto cada vez que cerraba los ojos. Escuchaba su último suspiro una y otra vez. Los meses siguientes me convertí en una máquina de matar eficiente. Eliminé a rivales, a traidores, a testigos incómodos. Mi reputación creció dentro de la línea. El Chango me presentó con comandantes más altos, tipos que manejaban territorios enteros de la ciudad. Uno de ellos era el 14, un hombre bajito pero con una crueldad que helaba la sangre. «Este muchacho tiene potencial», le decía a otros sicarios mientras yo practicaba tiro en un terreno baldío. El dinero llegaba fácil. 5,000 por un trabajo sencillo, 15,000 por algo complicado, 50,000 si había que torturar antes. Compramos casa nueva para mi madre, camionetas blindadas, cadenas de oro, pero el precio se pagaba con sangre ajena y pesadillas propias. Durante mi segundo año en el 100 cartel, empecé a notar cosas extrañas. Vicente Carrillo aparecía en las noticias como el gran capo, pero en las reuniones importantes siempre había alguien más tomando las decisiones reales. Un hombre mayor, delgado, con ojos grises que nunca alzaba la voz, pero cuando hablaba todos callaban. Lo llamaban simplemente el licenciado. Nunca supe su nombre verdadero. Nunca aparecía en fotos. Nunca dejaba huellas.
Pero era él quien decidía qué territorios atacar, qué funcionarios sobornar, qué rivales eliminar. Vicente asentía a todo lo que el licenciado decía, como un empleado recibiendo órdenes de su patrón. Eso me inquietaba, pero preguntar era firmar tu sentencia de muerte. La estructura del cartel era más compleja de lo que la gente imaginaba. Vicente Carrillo era efectivamente un líder importante. Controlaba operaciones, manejaba contactos con otros carteles. Pero las decisiones estratégicas, los movimientos que definían el futuro de la organización, siempre venían de arriba. El licenciado tenía una red de información que abarcaba desde políticos en la Ciudad de México hasta agentes de la DEA en El Paso. Sabía cosas que era imposible saber, predecía operativos antes de que sucedieran, tenía conexiones que desafiaban toda lógica. Una vez lo escuché hablar por teléfono en inglés perfecto con alguien que parecía ser muy importante. "The operation will proceed as planned", le dijo. "Our friends in Washington are already informed". Mi ascenso dentro de la organización me acercó más a estas reuniones secretas. Ya no era solo un sicario de bajo nivel. Ahora coordinaba grupos de trabajo, supervisaba territorios completos. El 14 me había tomado confianza y me incluía en pláticas que antes estaban reservadas para comandantes veteranos. "Tú tienes cerebro, Miguel", me decía mientras revisábamos mapas de la ciudad. "No eres como estos pendejos que solo saben disparar". En una de esas reuniones escuché por primera vez mencionar el proyecto. No entendí de qué se trataba, pero la forma como hablaban de él, con respeto y hasta miedo, me dejó claro que era algo gigantesco, algo que iba mucho más allá del narcotráfico tradicional. La primera vez que vi a el licenciado de cerca fue durante una crisis importante. Los Zetas habían intentado entrar a nuestro territorio en Juárez. Había habido una masacre en la colonia Granjas. Vicente estaba furioso, gritando que había que responder con todo, pero el licenciado se mantuvo calmado, sentado en una silla de cuero, fumando un cigarro cubano. "Tranquilo, Vicente", le dijo con voz pausada. "La venganza es un plato que se sirve frío". Luego nos miró a todos los presentes, uno por uno, como si pudiera leer nuestros pensamientos. "Esto no es solo por territorio", explicó. "Es parte de algo más grande, algo que ustedes no pueden comprender todavía". Esa noche comprendí que estaba viendo al verdadero jefe del cártel de Juárez. Ato 2. Las operaciones dirigidas por el licenciado eran de una precisión militar que jamás había visto. No eran los tiroteos desordenados y sangrientos que caracterizaban a otros carteles. Cada movimiento estaba calculado. Cada baja tenía un propósito específico. Recuerdo una ocasión en que teníamos que eliminar a un comandante de la policía municipal que se había vuelto demasiado ambicioso. En lugar de acribillarlo en la calle, el licenciado ordenó que lo secuestráramos durante sus vacaciones en Mazatlán. "La muerte debe enviar un mensaje claro", explicó durante la reunión previa. "Pero también debe parecer fortuita". El comandante apareció ahogado en la playa 3 días después. Los medios reportaron un trágico accidente durante sus vacaciones familiares. Durante mi 3er año en la organización, el licenciado me asignó una tarea especial. Tenía que infiltrarme en un grupo de sicarios rivales que operaba en la colonia chaveña. No era para eliminarlos inmediatamente, sino para obtener información sobre sus conexiones con políticos locales. "La información es más valiosa que las balas, Miguel", me explicó mientras me entregaba documentos falsos con una nueva identidad. "Un hombre muerto solo puede contarte secretos una vez. Un hombre vivo puede contártelos durante años". Pasé 6 meses viviendo una doble vida, ganando la confianza de mis supuestos enemigos, reportando cada conversación, cada movimiento, cada debilidad que observaba en su estructura organizacional. La operación de infiltración me reveló algo perturbador sobre la verdadera naturaleza del negocio. Los carteles rivales no eran realmente enemigos independientes. Eran piezas de un juego más grande controlado desde las sombras. El licenciado tenía informantes en organizaciones que supuestamente estaban en guerra con nosotros. Había reuniones secretas donde se dividían territorios, se acordaban treguas temporales, se planificaban conflictos que servirían para distraer a las autoridades. El caos es nuestro mejor aliado.
me explicó una noche mientras revisábamos los reportes de mi misión. Mientras los federales persiguen fantasmas, nosotros movemos el producto real. Comprendí entonces que la violencia en Juárez no era solo por territorios o venganzas, era parte de una estrategia cuidadosamente orquestada. Mi posición privilegiada me permitió observar las verdaderas dimensiones del imperio de El Licenciado. No se limitaba al tráfico de drogas tradicional. Había operaciones de lavado de dinero que involucraban bancos en Suiza y las Islas Caimán. Existían empresas legítimas, constructoras, restaurantes, concesionarias de autos, que servían como fachadas perfectas. Pero lo más impresionante era su red de protección política. Tenía gobernadores, senadores, generales del ejército en su nómina. Una vez lo escuché coordinar por teléfono la transferencia de un general problemático a una zona militar en Yucatán. El coronel Martínez será más útil lejos de la frontera, le dijo a su interlocutor. Su reemplazo ya está seleccionado y es más colaborativo. La paranoia era constante en nuestro mundo, pero el licenciado la había convertido en un arte. Cambiaba de vehículos cada día. Nunca dormía en el mismo lugar 2 noches consecutivas. Usaba diferentes números telefónicos para cada contacto. Sus reuniones se realizaban en lugares aparentemente inocentes, restaurantes familiares, iglesias, hasta consultorios médicos. Tenía códigos específicos para cada tipo de conversación. La mercancía era droga. Los clientes eran compradores. La competencia eran carteles rivales. Pero había otros códigos que solo unos pocos conocíamos. El proyecto seguía siendo mencionado ocasionalmente, siempre en susurros, siempre con esa mezcla de respeto y temor que me intrigaba cada vez más. Yo sabía que algún día tendría que descubrir de qué se trataba. El primer indicio real sobre el proyecto llegó durante una reunión en un rancho cerca de Casas Grandes. El licenciado había convocado a los comandantes más importantes de toda la organización. Vicente Carrillo estaba ahí, pero claramente no era quien dirigía la junta. El licenciado extendió un mapa de América del Norte sobre una mesa rústica de madera. «Caballeros», dijo con esa voz calmada que todos respetábamos, «es tiempo de expandir nuestras operaciones más allá de las drogas tradicionales». Señaló rutas que iban desde Colombia hasta Canadá, pasando por México y Estados Unidos. Tenemos la infraestructura, tenemos la protección, tenemos los contactos. Ahora necesitamos diversificar nuestro portfolio. La palabra portfolio sonaba extraña en boca de un narco, pero el licenciado no era un narco común. Las nuevas operaciones incluían tráfico de armas de grado militar, contrabando de personas especializadas, no migrantes comunes, sino científicos, ingenieros, expertos en tecnología que ciertos gobiernos querían fuera de sus países. También había algo llamado mercancía especial, que requería condiciones de transporte extremadamente cuidadosas. Nunca supe exactamente qué era, pero las precauciones eran extraordinarias. Contenedores refrigerados, rutas específicas que evitaban ciertos detectores, personal con trajes de protección. Una vez vi descargar uno de estos contenedores en un almacén en las afueras de Juárez. Los hombres que lo manejaban tenían dosímetros colgando del cuello, como los que usan en las plantas nucleares. El licenciado supervisaba personalmente estas operaciones, algo que nunca hacía con las drogas comunes. Mi curiosidad por el proyecto casi me cuesta la vida. Había conseguido acceso a una computadora que el licenciado usaba ocasionalmente en una de las casas seguras. Una madrugada, aprovechando que él había salido a una reunión urgente, intenté revisar los archivos. La mayoría estaban encriptados, pero encontré una carpeta llamada Northbound Special. Contenía fotografías de instalaciones que parecían laboratorios, listas de nombres con títulos académicos, coordenadas geográficas y, lo más perturbador, planos de lo que parecían ser rutas de evacuación en varias ciudades estadounidenses. Antes de poder profundizar más, escuché pasos acercándose. Cerré todo rápidamente y fingí estar revisando reportes de rutina. El chango entró con cara de sospecha, pero no dijo nada. Esa noche comprendí que estaba jugando con fuego. La estructura de poder real dentro del cartel se me reveló gradualmente. Vicente Carrillo era efectivamente un jefe importante,
pero respondía a un consejo superior donde el licenciado era solo uno de varios miembros. Había otros hombres como él, intelectuales del crimen, estrategas que veían el narcotráfico como un negocio global, no como una guerra territorial. Uno de ellos era conocido como el ingeniero, un tipo que supuestamente había estudiado en MIT antes de decidir que el crimen organizado era más lucrativo que la tecnología legal. Otro era el banquero, que manejaba las finanzas con una precisión que habría envidiado cualquier corporación de Wall Street. Juntos formaban una especie de junta directiva del crimen, tomando decisiones que afectaban no solo a Juárez, sino a toda la frontera norte. Las reuniones de este Consejo Superior eran eventos casi rituales. Se realizaban en lugares absolutamente secretos, generalmente ranchos remotos en Chihuahua o Nuevo México. Los participantes llegaban en diferentes momentos, usando rutas distintas, con escoltas mínimas para no llamar la atención. Yo solo fui invitado una vez, como parte del equipo de seguridad del licenciado. Lo que vi, ahí me cambió la perspectiva completamente sobre lo que creía que era el narcotráfico. No hablaban de territorios o venganzas, hablaban de mercados emergentes, de fluctuaciones monetarias, de políticas gubernamentales que afectarían sus operaciones a 5 o 10 años. Era como observar una reunión de ejecutivos de una multinacional, pero una multinacional que comerciaba con muerte y miseria. Durante esa reunión, escuché por primera vez hablar de los socios del norte. Aparentemente, el proyecto involucraba colaboración directa con organizaciones estadounidenses que no eran carteles tradicionales. Nuestros amigos en Virginia están satisfechos con los resultados preliminares, reportó el banquero mientras revisaba documentos que parecían estados financieros. El siguiente envío debe estar en Denver antes del 15. El ingeniero añadió información técnica que no comprendí completamente, algo sobre parámetros de estabilidad y condiciones de almacenamiento. El licenciado tomaba notas en un cuaderno que nunca dejaba fuera de su vista. La discreción sigue siendo paramount, enfatizó. Un solo error puede comprometer décadas de preparación. Yo me mantuve en silencio, pero grabé cada palabra en mi memoria. La paranoia del licenciado se intensificó después de esa reunión. Cambió todos sus números telefónicos, modificó las rutas de sus movimientos, hasta cambió la marca de cigarros que fumaba. Hay demasiados ojos observando, le confió una noche a El Chango mientras yo fingía revisar armas en una esquina del cuarto. El proyecto está entrando en su fase más delicada. Incrementó la vigilancia en todas las propiedades. Instaló sistemas de comunicación más sofisticados. Trajo especialistas en contrainteligencia desde Colombia. Pero lo más revelador fue que empezó a hablar de planes de contingencia. Por primera vez desde que lo conocía, el licenciado parecía preocupado de verdad por algo. Eso me aterrorizó más que cualquier tiroteo o tortura que hubiera presenciado. Los cambios en la organización fueron drásticos durante los meses siguientes. Varios sicarios veteranos fueron pensionados prematuramente, un eufemismo que significaba que sabían demasiado y habían sido eliminados discretamente. Nuevos protocolos de seguridad fueron implementados, comunicaciones encriptadas, reuniones solo con códigos específicos, eliminación inmediata de cualquier evidencia física. El licenciado trajo consultores externos, tipos que no parecían criminales, sino ejecutivos, corporativos para optimizar las operaciones. Uno de ellos era un gringo alto, delgado, que hablaba español con acento de preparatoria privada. Lo llamaban Mr. Smith, obviamente un alias. Su presencia confirmó mis sospechas de que estábamos involucrados en algo que trascendía el narcotráfico tradicional. La tensión se volvió insostenible cuando empezaron las desapariciones. No de enemigos o traidores, sino de nuestra propia gente. Sicarios que habían estado en operaciones sensibles simplemente desaparecían. Sus familias recibían compensaciones generosas, pero nunca una explicación. El Chango me confió sus sospechas una noche mientras bebíamos en una cantina de la colonia Margaritas. «Están limpiando la casa, Miguel», me dijo con la voz quebrada por el alcohol y el miedo, eliminando a cualquiera que pueda hablar de más. Esa noche decidí que tenía que salir de la organización.
pero sabía que conocer los secretos del licenciado era una sentencia de muerte. Tenía que planear mi escape, muy cuidadosamente, o terminaría como otro desaparecido más. Acto 3. La oportunidad de escapar llegó de la forma más inesperada. El licenciado me asignó una misión especial que requería viajar a El Paso para coordinar con contactos del lado estadounidense. Era la primera vez que me confiaba algo tan importante fuera del territorio mexicano. Necesito a alguien inteligente para esta operación, me explicó mientras me entregaba documentos con una identidad completamente nueva. Pasaporte, licencia de 1900, conducir, hasta historial crediticio. Vas a conocer personas muy importantes, Miguel. Personas que pueden cambiar el rumbo de toda la organización. Mi trabajo era servir como enlace entre el proyecto y estos misteriosos socios del norte. Lo que no sabía el licenciado era que yo había estado preparando mi huida durante meses, guardando dinero, estableciendo contactos propios. El viaje a El Paso me reveló dimensiones del negocio que nunca había imaginado. Los contactos estadounidenses no eran narcos ni criminales tradicionales. Eran hombres en trajes caros que manejaban maletines de aluminio, que hablaban de contratos gubernamentales y programas clasificados. La reunión se realizó en una oficina corporativa en el distrito financiero, un lugar que parecía más apropiado para fusiones empresariales que para tratos de narcotráfico. El líder del grupo se presentó como director regional de una empresa que supuestamente se dedicaba a soluciones de seguridad internacional, pero sus preguntas eran muy específicas sobre rutas de transporte, capacidades de almacenamiento y niveles de discreción operativa. Era obvio que estos tipos no estaban comprando cocaína o heroína. Durante la reunión, uno de los estadounidenses mencionó casualmente el incidente de Oklahoma City. No entendí la referencia inmediatamente, pero la forma como lo dijeron, con una mezcla de satisfacción y precaución, me heló la sangre. Luego hablaron de eventos similares que podrían ser necesarios en el futuro, dependiendo de variables políticas impredecibles. El director regional revisó una lista de ciudades: Phoenix, San Antonio, Denver, Kansas City. Nuestros análisis indican que estas ubicaciones ofrecen el máximo impacto con la mínima resistencia, explicó mientras señalaba un mapa con círculos rojos marcados en cada ciudad. El material que ustedes proporcionan es exactamente lo que necesitamos para las demostraciones. En ese momento comprendí que el proyecto no tenía nada que ver con drogas. Era algo muchísimo peor. Los detalles técnicos que discutían estaban más allá de mi comprensión, pero captaba fragmentos aterradores. Hablaban de materiales fisibles de grado militar, dispositivos de dispersión, vectores de contaminación. Uno de ellos mencionó que tenían científicos rusos trabajando en optimizar la potencia por kilogramo. El director regional insistía en que la trazabilidad debe ser absolutamente imposible y que los componentes deben parecer de origen doméstico. Yo tomaba notas como me habían instruido, pero cada palabra que escribía me acercaba más a la certeza de que estaba documentando planes para algo catastrófico. Estos tipos no solo estaban planeando ataques terroristas, estaban planeando ataques terroristas con armas de destrucción masiva. El regreso a Juárez fue una pesadilla de ansiedad y paranoia. Cada kilómetro que manejaba hacia la frontera mexicana, cada retén militar que pasaba, me parecía una oportunidad perdida para huir. Pero sabía que el licenciado tenía gente vigilándome, que mi desaparición sería notada inmediatamente. Tenía que regresar, entregar mi reporte, actuar como si todo fuera normal. Durante el trayecto, intenté procesar lo que había escuchado. ¿Era el licenciado realmente consciente de la magnitud de lo que estaba facilitando? ¿Sabía que estaba proporcionando materiales para ataques terroristas en territorio estadounidense? ¿O era solo un intermediario más, moviendo mercancías sin hacer preguntas? La segunda opción me pareció improbable. El licenciado era demasiado inteligente para no saber exactamente en qué se estaba metiendo. La reunión de reporte con el licenciado confirmó mis peores temores. No solo sabía perfectamente lo que estaba facilitando, sino que parecía orgulloso de ello. Los estadounidenses siempre han creído que pueden usar a México como su patio trasero, me dijo mientras revisaba mis notas con satisfacción evidente.
Es tiempo de que aprendan que las fronteras funcionan en ambas direcciones. Habló de décadas de intervención estadounidense en Latinoamérica, de políticas que habían destruido economías y gobiernos. Esto no es solo negocio, Miguel, continuó, mientras encendía uno de sus cigarros cubanos. Es justicia histórica. Ellos sembraron vientos durante generaciones. Ahora van a cosechar tempestades. Su filosofía era perturbadora, pero su lógica era internamente coherente. Usar el propio sistema estadounidense contra sí mismo. Las semanas siguientes fueron un infierno de simulación. Tenía que actuar como si nada hubiera cambiado, mantener mis rutinas normales, participar en operaciones regulares del cartel, pero cada noche me acostaba sabiendo que era cómplice de algo monstruoso. Intenté racionalizar mi situación. Era solo un engranaje pequeño en una máquina gigantesca. Mi participación individual no cambiaría nada. Abandonar la organización no detendría el proyecto. Pero estas justificaciones se desmoronaban cada vez que recordaba la lista de ciudades objetivo, las conversaciones sobre máximo impacto, los planes para hacer que los ataques parecieran domésticos. No podía seguir viviendo con esa carga en mi conciencia, pero tampoco podía hacer nada para detenerlo sin firmar mi propia sentencia de muerte. La decisión de traicionar a el licenciado no fue repentina. Fue un proceso gradual de erosión moral que duró meses. Cada operación en la que participaba, cada reunión a la que asistía, cada reporte que escribía, me alejaba más de la persona que había sido y me acercaba a algo que no reconocía en el espejo. El punto de quiebre llegó cuando el licenciado me mostró fotografías de las instalaciones donde se estaba preparando el material para el proyecto. Eran laboratorios clandestinos en el desierto de Sonora, protegidos por anillos concéntricos de sicarios armados con equipo militar. Dentro trabajaban científicos con trajes de protección completa, manipulando sustancias que requerían contenedores especiales de plomo. Esto va a cambiar la historia, Miguel, me dijo con orgullo genuino. Van a recordar este momento durante generaciones. Mi plan de escape tuvo que ser meticulosamente detallado para tener alguna posibilidad de éxito. Primero, necesitaba documentación completa sobre el proyecto que sirviera como seguro de vida. Durante semanas, aproveché mi acceso privilegiado para fotografiar documentos, memorizar nombres y direcciones, copiar archivos digitales en dispositivos de almacenamiento ocultos. Segundo, necesitaba establecer contacto con autoridades que pudieran actuar sobre la información sin alertar a la red de corrupción del licenciado. Esto era particularmente difícil porque él tenía informantes en prácticamente todas las agencias de aplicación de la ley. Finalmente, necesitaba una ruta de escape que me permitiera salir de México y llegar a un lugar donde pudiera entregar la información sin ser eliminado inmediatamente. El contacto con las autoridades estadounidenses se estableció de 1900 manera indirecta y extremadamente cautelosa. Durante uno de mis viajes rutinarios a El Paso para supervisar operaciones de lavado de dinero, me acerqué a un agente del FBI que había identificado previamente a través de vigilancia discreta. No fue un acercamiento directo. Dejé pistas cuidadosamente colocadas que eventualmente lo llevarían a buscarme. Una nota en su parabrisas con un número telefónico desechable, una llamada anónima sugiriendo que verificara cierta información, encuentros, aparentemente casuales en lugares públicos. El proceso tomó semanas, pero finalmente establecimos comunicación. El agente, que se identificó solo como Johnson, era profesional, pero claramente escéptico sobre mis afirmaciones. Si lo que dices es cierto, me dijo durante nuestro primer encuentro cara a cara, estás hablando de la operación de contrainteligencia más grande en la historia moderna. La preparación para mi deserción incluyó aspectos que nunca había considerado antes. Tenía que crear una identidad de respaldo completamente nueva, establecer cuentas bancarias en países sin tratados de extradición, aprender idiomas básicos para sobrevivir en culturas extranjeras. Pero lo más difícil era el aspecto emocional. Tenía que despedirme mentalmente de mi familia, de mi vida anterior, de todo lo que había conocido. Sabía que una vez que traicionara a el licenciado, nunca podría regresar a México. Nunca podría ver a mi madre otra vez. Nunca podría vivir una vida normal.
Era un precio terrible, pero la alternativa, ser cómplice de ataques terroristas masivos, era moralmente imposible. La noche antes de ejecutar mi plan, escribí una carta para mi madre explicándole todo, aunque sabía que nunca podría entregarla. La oportunidad perfecta para mi escape llegó durante una operación compleja que requería coordinación simultánea en múltiples ubicaciones. El licenciado había planificado el transporte de un cargamento especialmente importante, parte de los materiales, destinados para la primera demostración en Phoenix. Yo estaba a cargo de coordinar la seguridad de la ruta desde Juárez hasta un punto de transferencia cerca de Columbus, Nuevo México. La operación involucraba múltiples vehículos, docenas de sicarios y comunicaciones constantes con el licenciado. Era caótica por naturaleza, exactamente el tipo de situación donde mi desaparición podría pasar desapercibida durante horas cruciales. Había planeado desertar durante el momento de máxima confusión, cuando todos estuvieran concentrados en mover el cargamento, y mi ausencia temporal no levantara alarmas inmediatas. La ejecución del plan de escape fue parcialmente exitosa y parcialmente desastrosa. Logré separarme del convoy principal usando una excusa prefabricada sobre verificar una ruta alternativa. Manejé directamente al punto de encuentro establecido con el agente Johnson, donde transferí toda la documentación que había recopilado sobre el proyecto, fotografías de los laboratorios, listas de materiales, nombres de contactos estadounidenses, rutas de transporte, cronogramas de operaciones. Johnson revisó los documentos con incredulidad creciente. «Dios mío», murmuró mientras examinaba los planos de los dispositivos de dispersión. «Esto es real. Todo es absolutamente real». Me aseguró que la información sería entregada inmediatamente a los niveles más altos de las agencias de inteligencia estadounidenses. Pero para entonces, mi deserción ya había sido descubierta. El chango fue quien me encontró primero. Había rastreado mi vehículo usando el GPS que todos los carros de la organización tenían instalado secretamente. Me interceptó a solo 3 kilómetros del punto de encuentro con Johnson, cuando yo regresaba tratando de mantener mi coartada. «Miguel, ¿qué chingados estás haciendo aquí?», me gritó mientras se bajaba de su camioneta con la pistola ya en la mano. Vi en sus ojos que sabía exactamente lo que había hecho. «El licenciado te está buscando como loco. Dice que traicionaste la operación. No tenía sentido seguir mintiendo. El chango me conocía desde mis primeros días en el cartel. Podía leer mi cara como un libro abierto. Hermano», le dije, «tú no sabes en qué estamos metidos realmente. Esto va mucho más allá de las drogas». El chango me escuchó en silencio mientras le expliqué brevemente sobre el proyecto, sobre los planes de ataques terroristas, sobre los materiales radioactivos que estábamos transportando. Vi cómo su expresión cambiaba gradualmente, de furia a confusión, luego a horror. «No puede ser cierto», murmuró, pero yo sabía que él también había notado las inconsistencias, las operaciones extrañas, el material que requerían precauciones especiales. «¿Por qué no me dijiste nada antes?», me preguntó con la voz quebrada. «Porque habría sido una sentencia de muerte para ambos», le respondí. «Y todavía lo es». El chango bajó su arma lentamente. Durante unos minutos nos quedamos ahí parados en el desierto, dos sicarios confrontando la magnitud moral de lo que habíamos estado facilitando. Finalmente, él tomó una decisión que me salvó la vida. «Tienes 10 minutos de ventaja», me dijo el chango mientras miraba hacia el horizonte donde se veían las luces de las camionetas de búsqueda acercándose. «Voy a reportar que te perdí en el desierto, que tu vehículo se descompuso y desapareciste a pie. Eso te dará tiempo para llegar a la frontera». Me entregó todo el dinero en efectivo que llevaba encima, unos $15,000. «Después de esto estás muerto para todos nosotros. No regreses nunca, no contactes a nadie, no trates de comunicarte con tu familia. Si el licenciado sospecha que te ayudé, me va a matar lentamente». Nos abrazamos como hermanos que sabíamos que nunca nos volveríamos a ver. «Cuídate, Miguel», me dijo, «y espero que lo que hiciste sirva para algo». Esas fueron las últimas palabras que intercambiamos. Acto 4. La huida a través del desierto fue la experiencia más aterradora de mi vida. Abandoné el vehículo cerca de la carretera y caminé durante horas por terreno árido,
siguiendo las estrellas hacia lo que esperaba fuera la dirección correcta. Llevaba solo una mochila con agua, algo de comida, dinero en efectivo y una pistola con 2 cargadores. Cada sonido en la oscuridad me hacía pensar que los sicarios del licenciado me habían encontrado. Cada luz a la distancia podía ser una camioneta llena de hombres armados buscándome para torturarme hasta la muerte. Caminé durante 12 horas seguidas, descansando solo cuando el agotamiento me obligaba a detenerme. Mis botas se llenaron de arena, mis labios se agrietaron por la sed, pero seguí avanzando, porque sabía que detenerme significaba morir de la forma más brutal imaginable. El cruce hacia Estados Unidos fue menos dramático de lo que esperaba, pero igualmente peligroso. Encontré un punto débil en la cerca fronteriza cerca de Palomas, donde los coyotes habían cortado los alambres repetidamente. No había patrulla fronteriza visible, pero eso no significaba que no estuviera siendo observado. Me arrastré bajo la cerca durante la madrugada, cuando la oscuridad era más densa. Una vez en territorio estadounidense, caminé hacia el norte, siguiendo líneas eléctricas que esperaba me llevaran a algún poblado. El sol ya estaba saliendo cuando vi las primeras casas de un pueblo que después supe era Columbus, Nuevo México. Estaba exhausto, deshidratado, pero finalmente fuera del alcance inmediato de el licenciado, aunque sabía que su influencia se extendía también del lado estadounidense. Los primeros días como fugitivo en Estados Unidos fueron una pesadilla de paranoia constante. Usé el dinero que me había dado el chango para comprar ropa nueva, teñirme el cabello, conseguir documentos falsos básicos en el mercado negro de El Paso. Evitaba hoteles que pidieran identificación, dormía en moteles baratos donde las preguntas eran mínimas, comía en restaurantes de comida rápida donde podía pagar en efectivo y salir rápidamente. Cada persona que me miraba 2 veces, cada vehículo que parecía seguirme, cada llamada telefónica cerca de donde yo estaba, me hacía pensar que el licenciado había mandado sicarios a eliminarme. Sabía que tenía conexiones profundas en ambos lados de la frontera, que encontrarme era solo cuestión de tiempo y recursos. El contacto con las autoridades estadounidenses después de mi deserción fue complicado y frustrante. El agente Johnson había desaparecido completamente. Cuando intenté llamar a los números que me había dado, encontré que estaban desconectados. Las oficinas del FBI donde supuestamente trabajaba no tenían registro de ningún agente con ese nombre. Era como si nunca hubiera existido. Intenté acercarme directamente a otras agencias, DEA, ATF, hasta servicios de inteligencia, pero mi historia sonaba tan fantástica que nadie me tomaba en serio. Un ex sicario mexicano afirmando que había entregado información sobre ataques terroristas planeados con armas de destrucción masiva era exactamente el tipo de testimonio que las agencias descartaban como fantasías de un criminal buscando inmunidad. Pasaron semanas antes de que alguien finalmente investigara mis afirmaciones. La confirmación de que mi información había sido tomada en serio llegó de la forma más inesperada. Noticias en televisión sobre redadas simultáneas en múltiples ubicaciones en México y Estados Unidos. Autoridades estadounidenses y mexicanas habían coordinado operativos contra una red terrorista internacional que planeaba ataques en territorio estadounidense usando materiales radioactivos. Las imágenes mostraban los laboratorios en Sonora que yo había fotografiado, arrestos de científicos en trajes de protección, decomiso de materiales que requerían equipos especializados para su manejo. Vicente Carrillo fue arrestado en Ciudad Juárez, pero significativamente, no había ninguna mención de el licenciado. Las autoridades habían actuado sobre mi información, pero aparentemente el verdadero cerebro de la operación había escapado. Los meses siguientes confirmaron mis peores temores sobre la capacidad de el licenciado para sobrevivir y adaptarse. Aunque el proyecto había sido desmantelado y múltiples células arrestadas, él había desaparecido completamente. No había fotografías suyas en los medios, no aparecía en listas de fugitivos, no había recompensas por su captura. Era como si nunca hubiera existido oficialmente, pero yo sabía que estaba vivo porque empezaron a aparecer sicarios en lugares donde yo había estado.
Moteles donde había dormido eran visitados días después por hombres preguntando por alguien que coincidía con mi descripción. Restaurantes donde había comido recibían visitas de tipos con fotos borrosas que podrían haber sido mías. La red del licenciado seguía funcionando, adaptándose, buscándome con paciencia metódica. La decisión de hablar públicamente sobre mi experiencia no fue fácil. Durante años mantuve silencio, cambiando de identidad constantemente, viviendo en ciudades diferentes cada pocos meses. Pero gradualmente me di cuenta de que el silencio no me protegía, solo prolongaba mi agonía. El licenciado y otros como él seguían operando, estableciendo nuevas redes, planeando nuevos ataques. Mi testimonio podría no detenerlos completamente, pero al menos podría alertar a las autoridades y al público sobre la verdadera naturaleza de estas organizaciones. No son solo carteles de drogas tradicionales, son redes de terror con capacidades que rivalizan con agencias de inteligencia estatales. Son enemigos de la humanidad misma y deben ser expuestos sin importar el costo personal. El impacto psicológico de años viviendo como fugitivo ha sido devastador. No he tenido una conversación genuina con otra persona en más de 5 años. No he podido formar relaciones significativas, porque cualquier conexión emocional se convierte en una vulnerabilidad que puede ser explotada por mis enemigos. He cambiado de nombre tantas veces, que a veces olvido quién se supone que soy en determinado momento. Las pesadillas son constantes. Sueño con el licenciado encontrándome, con tortura que dura días, con la muerte lenta de todos los que podrían importarme. Pero lo peor es la culpa por los años que pasé como parte de esa máquina de muerte, por las personas que maté siguiendo órdenes, por el tiempo que perdí antes de encontrar el valor para hacer lo correcto. La red de corrupción que permitía las operaciones del licenciado se extendía mucho, más allá de lo que cualquiera había imaginado. Después de las redadas iniciales, fueron arrestados funcionarios en todos los niveles del gobierno mexicano y estadounidense, generales del ejército mexicano, comandantes de la Policía Federal, jueces, políticos locales, hasta empleados de agencias de inteligencia estadounidenses. Pero por cada persona arrestada, aparecían 10 más que habían estado en la nómina de la organización. La corrupción no era un efecto secundario de sus operaciones, era la base fundamental sobre la cual construyeron su imperio. Compraron lealtades sistemáticamente durante décadas, infiltrando instituciones hasta convertirlas en extensiones de su propia estructura organizacional. Lo que más me aterra es la certeza de que el proyecto no era único. Durante mis años dentro de la organización, escuché referencias ocasionales a operaciones similares en otros países, a socios internacionales, que facilitaban actividades comparables en Europa, Asia, África. El licenciado Moa no era un loco solitario, era parte de una red global de criminales sofisticados que veían el terrorismo como una herramienta política y económica. Hablaban de remodelar el orden mundial, de crear oportunidades en el caos, de capitalizar la inestabilidad geopolítica. Eran verdaderos estrategas del apocalipsis, planificando catástrofes que generarían ganancias y poder. El ataque que ayudé a prevenir era solo una demostración, una prueba de concepto para operaciones mucho más grandes. La información que entregué a las autoridades representaba solo una fracción de lo que el licenciado y su red realmente controlan. Los laboratorios que fueron clausurados eran instalaciones de respaldo. Las principales facilidades de producción probablemente siguen operando en ubicaciones que yo nunca conocí. Los científicos arrestados eran empleados de nivel medio. Los verdaderos expertos que desarrollaron las armas probablemente fueron evacuados antes de las redadas. Los materiales decomisados eran inventarios de demostración. Los arsenales reales están escondidos en lugares que requerirían años de investigación para localizar. Ayudé a desmantelar una operación específica, pero no logré destruir la infraestructura fundamental que hace posibles este tipo de ataques. El precio personal de mi decisión ha sido absoluto. Mi madre murió sin saber qué había sido de mí, creyendo probablemente que había sido asesinado por rivales del cartel. No pude asistir a su funeral. No pude despedirme. No. Pude explicarle por qué desaparecí de su vida tan abruptamente. Mis amigos de la infancia me dan por muerto desde hace años.
La mujer que amaba se casó con otro hombre después de que yo desapareciera sin explicación. He perdido mi identidad, mi familia, mi pasado, mi futuro. Soy un fantasma viviente, mantenido con vida solo por la esperanza de que mi testimonio pueda prevenir futuras tragedias. Es una existencia vacía, pero es el precio de haber estado del lado correcto de la historia cuando importaba. Las autoridades continúan utilizando la información que proporcioné para desmantelar células relacionadas con la red de El Licenciado. En los últimos 2 años ha habido arrestos en Colombia, Perú, Guatemala, hasta en países tan remotos como Ucrania y Filipinas. La organización era verdaderamente global, con tentáculos que se extendían por todos los continentes. Pero cada arresto confirma mis temores sobre la capacidad de adaptación y supervivencia de estos grupos. Por cada célula desmantelada, aparecen 2 nuevas operando con protocolos de seguridad más sofisticados. Por cada científico arrestado, reclutan 3 más, desde universidades o programas gubernamentales. Por cada fuente de materiales cerrada, establecen 5 rutas alternativas. Son como un virus que evoluciona para resistir cada tratamiento que se desarrolla contra él. La verdad sobre Vicente Carrillo es que era genuinamente un líder importante del cartel, pero nunca fue el cerebro estratégico que los medios y las autoridades creían. Era un ejecutor talentoso, un administrador competente, un negociador hábil con otros carteles, pero las decisiones realmente importantes, qué territorios atacar, qué funcionarios sobornar, qué nuevos mercados desarrollar, siempre venían de niveles superiores. Vicente implementaba políticas que otros diseñaban, ejecutaba estrategias que otros conceptualizaban. Era la cara visible perfecta porque tenía carisma, crueldad cuando era necesaria, y la inteligencia suficiente para manejar operaciones complejas. Pero el licenciado y el Consejo Superior lo utilizaban como una pantalla, dejando que recibiera todo el crédito y toda la atención mientras ellos operaban desde las sombras. El legado del proyecto continúa manifestándose en formas que la mayoría de la gente no reconoce. Los ataques terroristas domésticos, que han ocurrido en Estados Unidos desde entonces, frecuentemente utilizan técnicas y materiales que fueron desarrollados originalmente en los laboratorios de Sonora. Las células que ejecutan estos ataques pueden parecer grupos ideológicos independientes, pero sus métodos revelan entrenamiento y recursos que solo organizaciones como la de El Licenciado pueden proporcionar. La línea entre terrorismo político y crimen organizado se ha borrado completamente. Ahora son aspectos diferentes de la misma amenaza fundamental. Redes transnacionales que comercian con caos y muerte para obtener poder y ganancias. Mi historia no tiene un final feliz porque la guerra nunca terminó realmente. Solo cambió de forma, se adaptó, evolucionó. El licenciado sigue libre, probablemente estableciendo nuevas operaciones, reclutando nuevos científicos, desarrollando nuevas armas. Las autoridades desmantelaron una conspiración específica, pero no destruyeron la infraestructura que hace posibles tales conspiraciones. Cada día que pasa sin que sea capturado es otro día de preparación para su próximo ataque. Cada mes de silencio es tiempo que utiliza para reconstruir, reorganizar, perfeccionar. Mientras él permanezca libre, mientras su red continúe operando, mientras su ideología de destrucción se extienda a nuevos seguidores, la amenaza persiste, y yo seguiré viviendo en las sombras, el único testigo sobreviviente de sus verdaderas capacidades. Por eso decidí hablar ahora, después de todos estos años de silencio. No porque esté seguro, nunca estaré seguro mientras el licenciado viva, sino porque el silencio ya no sirve a ningún propósito útil. La gente necesita saber que organizaciones como el Cártel de Juárez han evolucionado mucho más allá del narcotráfico tradicional. Se han convertido en amenazas existenciales que operan sin las limitaciones morales o legales que restringen a gobiernos legítimos. Tienen recursos financieros comparables a corporaciones multinacionales, capacidades tecnológicas que rivalizan con agencias de inteligencia estatales, y una disposición para usar cualquier método, sin importar cuán destructivo sea, para lograr sus objetivos. No son simplemente criminales,
Son enemigos de la civilización misma, y hasta que el mundo los reconozca como tales, seguirán prosperando en las sombras, planeando horrores que la mayoría de la gente ni siquiera puede imaginar.